Bien, hermanos, como mencionaba, le pido que pueda estar buscando y tener a mano, quizás marcado ahí con este marcador de Biblia que generalmente tenemos en nuestras Biblias. En el Salmo 119 vamos a estar leyendo la porción del versículo 41 al versículo 48, que lleva por título Vav. Quizás ahí en su Biblia ya lo puede ver. Y dice así la palabra del Señor. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque yo busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Hace algunos meses comenzamos el estudio de este salmo, el Salmo 119. Lo está exponiendo en ese momento nuestro hermano Pablo, ahora que ya es pastor, nuestro pastor Pablo, y junto con nuestro hermano Víctor, diácono de la iglesia. Y notábamos algunas cosas generales del Salmo 119, como por ejemplo que es el salmo más extenso de la Biblia, también el capítulo más extenso de la Biblia, y además tenía una particularidad que tenía 22 secciones. De hecho, hoy día estamos leyendo una de esas secciones que lleva por título Bab. Y cada una de estas secciones está titulada con una letra del alfabeto hebreo. Y en este pasaje vamos a estar revisando cómo debemos vivir como creyentes que confían en la palabra de Dios, junto con los beneficios de vivir de esa forma. Y vamos a estar recorriendo estos versículos con tres enunciados. El primer enunciado es el anhelo por la salvación, el segundo es una declaración de confianza y en tercer lugar, una respuesta de gracia. Y comenzamos con el primer enunciado, el anhelo por la salvación. Nos vamos a detener un momento en el versículo 41 y versículo 42. Y lo primero que podemos notar en estos versículos es que se nos habla, se nos presenta una oposición. De hecho, parte del versículo 42, lo voy a leer, dice así: así tendré respuesta para el que me afrenta. Quizás en su versión dice el que me avergüenza, el avergonzador. Y aquí nos presenta claramente cuál es la dinámica de nosotros como creyentes, como cristianos. En nuestra vida cristiana, los cristianos experimentamos oposición. Eso es algo que debemos tener conciencia, no es algo que debe pillarnos por sorpresa. De hecho, es una idea que parece repetirse mucho en el libro de los Salmos. Nosotros cuando tomamos el libro de Salmos, si quiere puede hacer ese ejercicio en su hogar, el libro de los Salmos no pasa más de 3 o 4 capítulos sin hablar de un enemigo, sin hablar de oposición que se presenta. De hecho, por ejemplo, el Salmo 3, el versículo 1, un salmo de David, nos dice: oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? El Salmo 5, versículo 8, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. El Salmo 6, versículo 10, también Salmo de David: todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Hay una oposición ahí. El Salmo 7, versículo 1, sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Hay oposición. Salmo 9, versículo 13, también Salmo de David: oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. No es una idea extraña. El Salmo 23, el conocido salmo donde se anuncia que nuestro Señor es el buen pastor, también Salmo de David: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y luego podríamos estar varias horas analizando todos estos pasajes. Podemos saltarnos, por ejemplo, al Salmo 42, versículo 10, un salmo de los hijos de Coré, donde se nos dice: como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Afrentan. Esa es una palabra que se repite. Mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Es una burla. Esa oposición se presenta en forma de burla. Y si consideramos que los salmos están repletos de este tipo de declaraciones, donde se
nos presenta esta oposición y además consideramos que el libro de los Salmos es al mismo tiempo una exposición del corazón del creyente a Dios, debemos reconocer que la oposición es algo vigente en nuestra vida y es algo que muchas veces nos atormenta. Nos encontramos así. Es evidente que nos enfrentamos a una oposición en nuestro caminar. De hecho, no es algo que debería resultarnos extraño y que simplemente pareciera que se ve reflejado en el libro de los Salmos. Nuestro mismo Señor en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y de hecho esta idea se repite en el Nuevo Testamento constantemente, lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución o oposición. Es una realidad. La oposición, hermanos, es precisamente lo que describe el salmista en esta primera porción, en la primera porción que leíamos, versículo 41 y versículo 42. El escritor nos habla de esta persona, de un oponente que le afrenta, que le avergüenza, como dice otras versiones. Ahora, ¿qué podemos entender con esta palabra afrentar? Afrentar pareciera que es una palabra constante, pero no es algo que utilicemos en nuestro vocabulario. Y en sentido general es un trato con desprecio, es un menosprecio. Y ese menosprecio puede expresarse de muchas formas. Puede ser un menosprecio desde una mirada, podemos menospreciar con la mirada, podemos menospreciar con una burla, un comentario envenenado, podemos quizás intentar ridiculizar al otro con palabras delante de un grupo. Y incluso este menosprecio puede ir mucho más allá y terminar en la violencia física, en la persecución. Y hay evidencia de eso en toda la escritura. Entonces, debemos entender que aunque este es el sentido general de la palabra, pareciera que el salmista se está refiriendo a una forma particular de menosprecio. Por lo que dice en el versículo 42, así tendré respuesta para el que me afrenta. Pareciera que es algo que se expresa con palabras, es una burla que él estaba sufriendo, un menosprecio constante a su fe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón el salmista está recibiendo esta oposición y estas burlas? Porque podríamos pensar, bueno, se burlan de mí porque yo suelo hacer chistes, suelo hacer el ridículo o mi forma de ser es muy particular. Pero la verdad que no está hablando de eso este salmo, sino que nos puede entregar más luz lo que dice el versículo 42 al finalizar, pues confío en tu palabra. Esa es la razón, es el origen que está experimentando el salmista por el cual encuentra oposición, porque él confió en la palabra, encuentra burla. Para los incrédulos, hermanos, confiar en las promesas de Dios, esperar en las promesas de Dios es una razón para burlarse. Es algo ridículo. El oponerse es algo natural, pareciera para ellos, porque no encuentran sentido en lo que nosotros creemos. Hermano, si eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano que está viviendo así, como cristiano, entonces el hablar de que hay una oposición a nuestra fe no es algo que te debería resultar extraño. No es algo nuevo o algo que estás descubriendo en estas palabras. Es algo que tú ya has experimentado, algo que tú conoces. Cuando pasamos, hermanos, por un proceso de discipulado, quizás se nos enseña como creyentes que experimentamos una lucha en tres niveles. Se nos habla de que tenemos una lucha contra Satanás, contra el mundo y contra nosotros mismos. Hay oposición en esos tres, de esos tres tipos. Y la escritura también testifica cómo estos enemigos actúan. Nos buscan ridiculizar lo que creemos, buscan negar nuestra fe en Dios, buscan considerar que nuestra confianza es vana, que no tiene sentido. De hecho, es precisamente lo que expresa y lo que introduce como comentario por primera vez la serpiente, y le pido que podamos estar buscando en Génesis capítulo 3. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? Para introducir la tentación, la serpiente
Génesis capítulo 3, versículo 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho. Ese con que Dios les ha dicho, ¿qué es? Sino burla, sino es menosprecio por lo que Dios dijo. Es duda, pareciera que lo que Dios dijo no es tan así. Pareciera que lo que Dios dijo no es digno de confianza. Es la tentación constante que encontramos de Satanás. Por eso también nuestro Señor Jesucristo le respondió así. Así dice la palabra del Señor. Esa es la declaración que hace Él. Pero no solo experimentamos esta oposición de parte de Satanás, sino que así también describió Pedro que iban a actuar los hombres de este siglo. Cuando leemos en Segunda de Pedro, le pido que también que podamos estar buscándolo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, perdón, eh, ante todo esto, ante todos sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Ustedes esperan que el Señor venga de nuevo? ¿No es ridículo eso? Pero si todo sigue igual, vendrán burladores que dirán eso. El Señor va a regresar, pero no materialmente. No le veremos todo como dice la Escritura. Eso dicen muchos hoy en día. Es una declaración que no debería estar ajena a nuestro oído, porque el mundo cree eso. Considera ridículo creer en las promesas de Dios. Considera ridículo creer en la palabra de Dios. Y así, hermanos, tanto Satanás como el mundo intentan convencernos de que es ilógico. Es absurdo creer en la palabra de Dios. Es absurdo confiar en las promesas de Dios. No, las promesas de Dios pareciera que no son dignas de confianza. Y por esto somos constantemente menospreciados. Experimentamos constante oposición. El mundo nos menosprecia. Nos tildan los incrédulos de locos y fanáticos, de que lo que decimos es absurdo. Sin siquiera abrir nuestra boca ya nos menosprecian. Creen que ellos ya saben y tienen la respuesta, una respuesta sabia de parte de ellos contra lo que nosotros creemos absurdamente. Eso es lo que cree el mundo. Somos tratados continuamente de ignorantes, de canutos, sesgados, que no saben lo que creen, que no tienen idea en el Dios en el cual confían, porque ese Dios no es real. Imponen a fuerza y muchas veces de esta forma oponiéndose con burla ante nuestra creencia. Lo triste, hermanos, es que otras veces ese menosprecio y oposición por la palabra, por la confianza en la palabra, viene de nuestro propio corazón engañoso. De hecho, podemos dilucidar esto en el Salmo 73, el Salmo de Asaf, un hermoso salmo. Le pido que lo podamos estar buscando, hermanos. El Salmo 73. Esta es una especie de radiografía de un corazón que empieza a dudar. Y nos presenta precisamente esa tendencia que tenemos natural de desconfiar de la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versículos, versículo 2 al 3. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Versículo 8. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Versículos 13 y 14, ponga especial atención a estos versículos. Ciertamente, esta es una declaración de él, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Como creyentes somos tentados, hermanos, a desconfiar de la palabra de Dios. Y
Es tremendo esto porque muchas veces nos encontramos predicándonos, autopredicándonos este mensaje satánico. Empezamos a ver la prosperidad de otros, como le pasó a Asaf. Empezamos a ver la vida de otros y decimos, pero ¿por qué yo creo en esto? Yo no prospero. Yo no soy como los otros. Y podemos estar convenciéndonos, autoconvenciéndonos en nuestro corazón de que el camino del mal es mejor que el camino del Señor. Ahora, esa es la oposición que experimentamos. Pero en el versículo 41 nos presenta, el versículo 41 del Salmo 119, nos presenta también cómo los cristianos clamamos socorro ante esa oposición. Dice así: venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Hermanos, a pesar de que el salmista está sufriendo oposición, está experimentando el menosprecio de su fe, nos presenta aquí la receta clara de lo que debemos hacer cuando somos acosados por la incredulidad. Esta es la receta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hace el salmista? Clamar a Dios. Esa es la respuesta, clamar a Dios. No hay otra receta diferente. Y esto debe hacernos meditar sobre cuál debe ser nuestro primer movimiento ante la oposición. Nosotros tendemos a buscar respuestas en nosotros mismos, en acudir a los poderosos. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la oposición? Ir al Señor, clamar al Señor, porque el Señor está por sobre todas las cosas. Debemos clamar a los cielos sabiendo que Él es nuestro escudo. Él ha prometido ser nuestro escudo. Y de hecho es el mismo corazón que demanda el Señor de nosotros que también lo presenta el rey David en el Salmo 3. Busquemos el Salmo 3, hermanos. Lo leíamos al principio. El rey David estaba experimentando oposición. Estaba experimentando no solo una burla, una simple burla, sino que estaba siendo perseguido por su hijo que él amaba, por Absalón. Y también lo estaban persiguiendo muchos hombres, un ejército completo. Y este salmo comienza con David sabiendo esto, declara esto en el versículo 1. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Él identifica la oposición. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice David en el versículo 3? El versículo 4. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. La respuesta, ¿dónde está? ¿Está acá? No, hermanos, está en el cielo. Miremos al cielo. Por eso, hermanos, cuando leemos el versículo 41 del salmo que tenemos de base, el Salmo 119, nos presenta aquí otra información importante que es la receta exitosa para este clamor, hermanos. Porque no solo elevamos nuestro clamor al cielo, sino que también lo hacemos en la voluntad del Señor. Versículo 41. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Y esta, hermanos, es una oración que el Señor siempre va a escuchar. Y es aquella que busca aferrarse a las promesas del Señor. ¿Qué dice el versículo 41 al final? Tu salvación conforme a tu palabra. Cuando nos aferramos a lo que el Señor ha prometido, el Señor se complace en darnos aquello que hemos pedido. Porque al mismo tiempo, cuando clamamos a las promesas de Dios, también nos alineamos con los propósitos de Dios. Nos sometemos nuestros deseos a la voluntad de Dios, porque lo que Dios ha prometido es la voluntad de Dios. Y estas promesas, hermanos, del Señor son las que el salmista busca aferrarse. El salmista quiere permanecer aferrado a la palabra del Señor. ¿Y cuáles son las promesas que podemos encontrar aquí? El versículo 41 lo dice: venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación. Aunque la misericordia es la compasión que Dios tiene sobre todas sus criaturas, aquí expresa un tipo particular de misericordia. De hecho, podemos releer el texto y decir algo así como: venga también a mí tu misericordia. ¿Qué misericordia? Especialmente quiero tu salvación. Un tipo especial de misericordia, un tipo especial de gracia. Es lo que busca el salmista. Y es que, hermanos, cuando somos oprimidos, lo que verdaderamente necesitamos es ser abrazados por la compasión de Dios.
Necesitamos ese amor especial del Señor en nuestra vida. Cuando experimentamos golpes, burlas, cuando experimentamos menosprecio, necesitamos el aliento del Señor. No necesitamos otra cosa. Necesitamos el amor eterno que el Señor ha prometido, ese amor eterno de pacto que descansa en las promesas que vienen del cielo, que no dependen de nosotros, que no dependen de nuestras debilidades, porque nosotros somos débiles y caímos. Pero las promesas del Señor no descansan en nosotros, descansan en Jesucristo, descansan en el amor a su nombre. Por eso, hermanos, esta palabra que utiliza el salmista para referirse a la salvación en el versículo 41 es la misma que podemos leer en Isaías 45. Y le pido que también podamos estar buscándolo. Isaías 45, versículo 17. La palabra salvación que puede encontrar acá es la misma que utiliza el salmista. Versículo 17. Israel, el pueblo de Dios, ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Ese es el tipo de salvación que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando experimentamos, cuando vivimos estorbo en nuestro caminar cristiano, lo que necesitamos en verdad es recordar lo que el Señor ha prometido. Necesitamos recordar eso, hermanos, porque el Señor nos ha amado eternamente. Y de hecho, podemos descansar porque caminamos hacia la ciudad celestial bajo las alas del Todopoderoso, como lo dice el Salmo 91. Así, hermanos, también continúa este mismo versículo, el versículo 17, con salvación eterna, que continúa diciendo, ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. ¿No es esto una respuesta al salmista, hermanos? Con esperanza podemos confiar en la promesa del Señor. No, hermanos, no permanecemos por nuestras fuerzas, permanecemos por que el Señor lo ha prometido. El Señor ha prometido estar con nosotros. Confiando, hermanos, en la promesa de salvación eterna que hemos recibido a través de la palabra, tenemos una respuesta firme a la oposición, lo que dice el versículo 41 el versículo 42 que estamos leyendo, el capítulo 119 de Salmos. Así tendré respuesta para el que me afrenta. ¿Cómo? Confiando en la palabra, acudiendo a la salvación del Señor de esta forma. Notemos, hermanos, que el medio que Dios ha provisto para silenciar la oposición, ¿cuál es? ¿Cuál es el medio que el Señor ha provisto para hacer crecer nuestra fe también? La palabra. Ese es el medio. La confianza en la palabra. Mientras más confianza tenemos en la palabra, la oposición y las dudas se hacen cada vez más pequeñas, hermano. Como segundo punto, hermanos, estaremos revisando una declaración de confianza basada en el versículo 43 y 44. Aquí, hermanos, el salmista continúa declarando que la verdadera confianza en la palabra de Dios es interna, pero al mismo tiempo se expresa externamente. El versículo 43 dice, no quites jamás de mi boca la palabra en verdad. Pero notemos lo que dice la segunda parte, porque yo espero en tus ordenanzas. Pareciera que esa frase antecede a la confianza y en lo que él espera que salga de su boca. Aunque en este versículo el salmista comienza declarando estas ganas de que de su boca no sea quitada la palabra de verdad, primero él quiere estar confiado, estar cimentado en la palabra de Dios. Yo espero en tus ordenanzas. Aquí debemos notar que la palabra que utiliza el salmista para hablar de las ordenanzas se refiere a la ley de Dios. Está hablando de la ley de Dios. Y para muchos esto puede sonar extraño, hermanos, porque está hablando de esperar, de amar, de confiar en la palabra de Dios. Pareciera que es extraño, porque la ley, el concepto que maneja principalmente nuestra sociedad y que muchas veces nosotros también creemos, es que la ley limita nuestro accionar. Pareciera que la ley simplemente se roba la diversión, nos prohíbe disfrutar tanto como quisiéramos. Eso es lo que hace la ley. Ahora, incluso quizás naturalmente, hermanos, podríamos
notar que son necesarias ciertas leyes. Por ejemplo, cuando hay prohibición de asesinatos, cuando hay prohibición de secuestro, de violaciones, está bien eso. Pero cuando notamos que aquí nos está hablando de deleitarnos en la ley de Dios, pareciera que a algunos les choca. Muchos hoy en día tratan de negar la ley de Dios. Se le llaman antinomianos, contrarios a la ley. Tratan de pensar que la ley de Dios es algo que quedó en el pasado y es indeseable, algo que es desagradable incluso para nosotros. Eso declaran algunos. Pero, hermanos, esto ocurre porque la tendencia natural que nosotros tenemos como personas, como humanos, es rechazar a Dios y a todo lo que procede de Dios, que entre eso está la ley de Dios. Pero aunque esta ley puede resultar, hermanos, despreciable para el hombre natural, para los que hemos nacido de nuevo, los que nos llamamos cristianos, la ley de Dios es sabiduría del cielo. Este cambio de disposición no es una simple decisión que nosotros podemos tomar. No es simplemente que hoy día digo, bueno, voy a amar la ley, voy a estimarla, voy a considerar que esto es bueno y es agradable para mí. No es una decisión de algo que cambia de la noche a la mañana. De hecho, le pido, hermanos, que podamos ir a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo del 26 al 27. Dice así: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de mí, dentro de ustedes, mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es el Espíritu Santo quien ha soplado vida en nosotros, ha cambiado la tendencia natural de nuestro corazón de forma sobrenatural. Y aquí este pasaje nos presenta esta gran verdad, como dice también el versículo 22 y como lo mencionamos anteriormente, y esto no lo ha hecho por nosotros, hermanos, los ha hecho por amor de su nombre. Nuestro Señor Jesucristo no enseñó algo diferente cuando le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que era necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver lo que es evidente el reino de Dios. Porque en este nuevo nacimiento, hermanos, se nos hace algo así como un trasplante de corazón espiritual. Lo que antes era duro y frío, nuestro corazón, ahora se transforma en un corazón de carne, en un corazón que late por el Señor, que desea y que anhela lo que antes no deseaba, la palabra del Señor. Es por esto, hermano, que nuestros deseos también cambian radicalmente. Nos empezamos a dar cuenta que las cosas que antes disfrutábamos, ahora parece que ya no son tan agradables. Pareciera que incluso son hasta desagradables, son aburridas. No nos interesa lo que antes nos entretenía. Y al mismo tiempo nos interesa lo que antes nos aburría, la palabra de Dios. Qué aburrido puede ser para un incrédulo escuchar la palabra de Dios, porque no tiene conciencia, no logra ver lo que los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, vemos, a Cristo. Y en particular la ley de Dios no encuentra grado en eso. Es así, hermanos, cuando nacemos de nuevo vamos siendo transformados progresivamente y vamos creciendo cada vez más con mayor anhelo por la palabra de Dios. Por esto, el leer una Biblia ya no es algo que nos resulta indiferente, es algo que deseamos, es algo que estremece nuestro corazón. Podemos ser impactados escuchando una predicación. Nuestro corazón tiembla cuando escuchamos la palabra de Dios predicada. Cuando leemos, podemos encontrar, hermanos, cuando somos exhortados con la palabra de Dios, ver a Cristo en esa palabra y nuestro corazón tiembla, nuestro corazón se estremece, hermanos, cuando vemos a Cristo en esa palabra. Con este nuevo corazón que ha sido puesto en nosotros, hermanos, no solo disfrutamos de la palabra, sino que también la comenzamos a creer, la comenzamos a vivir.
deseamos ponerla en práctica. Cada vez con mayor intensidad vamos experimentando esta palabra y vamos así creciendo en esa confianza, vamos creciendo y vamos dándonos cuenta que esa palabra predicada es buena, es perfecta, es agradable para nosotros. Y en este constante proceso de confiar en la palabra, nuestra fe va siendo fortalecida. Y cada vez nos vamos acercando más, como dice Efesios capítulo 4:13, a la medida de la estatura de Cristo. Y Cristo precisamente es quien tenía esa confianza y quien manifestaba y siempre expresó esa confianza en la palabra. Lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo dijo otra vez en Mateo capítulo 5, 18, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni lo más minúsculo, ni lo que puede pasar como un borrón. Ni eso pasará, hermanos, hasta que todo se haya cumplido. También, hermanos, no solo confiamos internamente en nuestro corazón, sino que los creyentes también confesamos con nuestra boca. No simplemente es algo que nos ocultamos en nuestro fuero interno y no expresamos de ninguna manera, de tal manera que nadie se entere de lo que nosotros creemos. Porque el experimentar esa confianza en la palabra de Dios cuando hemos nacido de nuevo es algo tan grande, es algo tan impactante en nuestra vida. La gracia que ha fluido para hacernos nacer de nuevo es algo tan impresionante que nuestra boca no puede permanecer cerrada. Los creyentes somos llamados, de hecho, a proclamar las verdades del reino. Somos cada uno de nosotros heraldos del príncipe de paz. Aunque claramente, hermanos, cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, eso es evidente. Cada uno tiene habilidades sociales diferentes, es evidente. Todo cristiano, sin importar sea su personalidad, cuáles sean sus habilidades, es llamado a proclamar la palabra. Somos, de hecho, precisamente un pueblo apartado para eso. Leemos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes los creyentes, la iglesia del Señor, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro objetivo, para eso hemos sido llamados. Y así debemos ser diligentes también en unirnos a lo que dijo Pedro y Juan cuando estaban predicando y fueron exhortados por el concilio en Hechos capítulo 4 versículo 20. Estaban frente al concilio y el concilio les amenaza y les dice, no hablen más en el nombre de Jesús. Cierren su boca, no sigan predicando ese evangelio. ¿Y qué dijeron ellos? No, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar. Nuestra boca no puede permanecer cerrada. Y a eso hemos sido llamados, hermano. En el versículo 43 del Salmo 119, el salmista toma valor al declarar su confianza en la palabra de Dios. Y también ruega que esa palabra abunde en su boca porque también desea que la palabra de Dios sea la respuesta para el que se opone. Versículo 43, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad porque yo espero en tus ordenanzas. No quites de mi boca tu palabra porque yo deseo responder con esa palabra que tú me has dado al que se opone a mí. En el versículo 41 y versículo 42. Por esto, hermanos, es una tremenda contradicción y una tremenda tragedia cuando algunos que se dicen llamar cristianos o incluso son grandes referentes del cristianismo, pareciera que se sienten hasta incómodos o avergonzados de citar una palabra. Se sienten incómodos de citar la Biblia, de hablar claramente lo que dice la palabra. Tratan de disfrazar lo que dice la palabra y encontrar palabras humanas para decir lo mismo que la palabra dice mucho más claramente. De hecho, en muchos de estos círculos, a veces, cuando uno cita un pasaje, somos tildados de santurrones, de mojigatos o de demasiado radicales.
Hermanos, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en medio de nosotros. Mientras los cristianos somos llamados a tomar esta actitud confesora de confesar a nuestro Señor, algunos prefieren callar ante las burlas y también la presión social e incluso hasta autocensurarse para no ofender a nadie. Pareciera que el Evangelio, la palabra de Dios, es demasiado ofensiva. No queremos incomodar a nadie, queremos que todos vengan, que todos escuchen. No importa lo que escuchen, pero que estén acá. No importa el mensaje, pero que estén acá. ¿Será eso agradable al Señor, hermanos? Prefieren autocensurarse para no ofender al que ellos mismos viven ofendiendo, el único Dios verdadero. No nos preocupemos de ofenderles, Señor, hermanos. No nos preocupemos de ofenderles a ellos porque ellos viven ofendiendo al Señor. Viven ofendiendo a nuestro Dios. Porque si lo hacemos, hermanos, estamos temiendo más a los hombres que a Dios. Otros no solo callan por falta de valor, sino que también enseñan que los cristianos tienen que callar para no ofender, hermanos. De hecho, debemos recordar, hermanos, y lo que dice Mateo capítulo 10. Le pido que podamos estar buscando estos pasajes. Mateo capítulo 10. Algunos no solo callan, hermanos, sino que enseñan que hay que callar. Enseñan a otros, se hacen maestros de otros y les dicen no ofendamos, callemos el mensaje. Pero de ellos, ¿qué dice Mateo capítulo 10, versículo 31 y versículo 32 y 33? Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando callamos nuestra boca a la verdad de la palabra de Dios, estamos también intentando censurar, silenciar a nuestro Señor, quien es la palabra encarnada. En el versículo 44 del Salmo 119, el salmista también termina reconociendo que solo a través de un corazón que confía en la palabra y que expresa esa confianza con su boca, realmente podemos ser beneficiados al guardar los mandamientos. El Salmo 44 podríamos comenzar así, dice así que guardaré, o otra forma de leerlo es, y de esta forma, es decir, confesando al Señor, de esta forma, así guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Eso es realmente el beneficio que podemos experimentar, hermanos, cuando confesamos y no callamos, cuando vivimos y confiamos con nuestro corazón, pero al mismo tiempo no silenciamos la palabra que hemos escuchado, cuando no dejamos de no dejamos de decir lo que hemos oído. Como tercer punto, hermanos, podemos notar aquí una respuesta de gracia. Basado en el versículo 45 al versículo 48. Luego de el salmista clamar por esta salvación prometida, que era prometida precisamente en la palabra, y declaraba su confianza también en ella, el salmista presenta cuál es la respuesta de Dios, cuál es la respuesta celestial que Dios entrega a los que confían en la palabra. Y nos presenta 4 beneficios. Esta respuesta finalmente es para los que han confiado en la palabra, a los que han hablado la palabra con valentía, a los que no han elegido desconfiar de la palabra, sino que ponen su confianza en ella. El primer beneficio es la libertad, versículo 45. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Andaré en lugar amplio, dicen otras versiones. En primer lugar, debemos recordar que el contexto inicial de la porción que leíamos nos está hablando de persecución, oposición. El versículo 42 hablaba para los que me afrentan, estaba experimentando esta oposición. Estaba siendo avergonzado, estaba siendo perseguido por lo que él creía. Así, cuando encontramos, hermanos, oposiciones, cuando encontramos burlas, cuando encontramos menosprecio, la tendencia natural es a reprimirnos, a callarnos, a huir de esas situaciones, a no presentarnos delante de esa oposición. Nos empezamos a sentir hundidos en nuestros asientos, con temor de hablar. Sin embargo, el salmista declara que al buscar los mandamientos de Dios, lo que dice el versículo 45,
él puede caminar libremente. El meditar en la palabra de Dios nos permite no solo no caer en una dinámica de autocompasión y de victimismo frente a la oposición, hermanos. Es importante esto, porque muchas veces nosotros debemos ser conscientes de que experimentamos esta oposición, pero nuestra respuesta es decir, simplemente agachar la cabeza y considerarnos víctimas de la circunstancia y hundirnos así en este victimismo, en esta autocompasión. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice el versículo 45? Y andaré en libertad, andaré libremente, no reprimido, no con una gran mochila en mi espalda, sino que andaré libremente, sin vergüenza. Podemos seguir caminando con libertad y esto ocurre porque el sentido de la libertad a la que se refiere el pasaje no es simplemente caminar por una plaza, sino que va a algo mucho más profundo. No es solamente sobreponernos en una situación adversa y decir, bueno, ya pasará, o tratar de consolarnos con palabras o lo que sea, bueno, ánimo, todo va a estar bien, anímate, que es el consuelo del mundo. Cuando escuchamos y decimos a alguien, me siento mal, ¿cuál es la respuesta? Siéntete bien, trata de sentirte cómodo. ¿Tiene algún sentido eso, hermanos? Esa no es la respuesta de nuestro Señor. Y este pasaje apunta a esa libertad que va en contra de toda oposición, porque es una libertad que nos permite, que no nos permite caer en sentirnos impedidos de servir al Señor, de disfrutar de Él. Esa es la libertad que nosotros recibimos, como también lo mencionaba nuestro pastor Pablo. Tenemos libertad para hacer el bien. Podemos obrar con total libertad. No nos sentimos oprimidos por el pecado. Nuestras manos no están atadas. Tenemos esa libertad en la palabra, porque el Espíritu Santo obra a través de esta palabra y nos liberta. Por eso, hermanos, recordemos que nuestro mismo Señor aplicó Isaías capítulo 61. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 61, a sí mismo. Nuestro Señor dijo, básicamente, de mí estaba hablando Isaías. Versículo 61, capítulo 61 de Isaías, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La libertad del pecado. Podemos gozar de esa libertad cuando confiamos en la palabra de Dios. Es una consecuencia. Y asimismo nuestro Señor lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, que el que el Hijo hace libre, ese es verdaderamente libre. Somos libres porque el Hijo nos ha hecho libre. Como segundo punto, hermanos, podemos notar el versículo 46 del Salmo 119, nos habla de valor. ¿Qué dice el salmista? Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Y aquí, hermanos, encontramos un drástico contraste entre el primer clamor que él eleva en versículo 41, versículo 42, venga también a mí tu misericordia, tu salvación, esperando salvación, el versículo 42, y así tener respuesta al que me afrenta. Él está experimentando oposición, pero la respuesta celestial, ¿cuál es? Cuando tú confías en la palabra de Dios, tendrás valor. Tendrás valor. Hablaré también de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Encontramos este drástico cambio. Y eso es lo que produce la palabra de Dios cuando nos alimentamos de ella, cuando somos constantes en comer ese pan. El que antes clamaba ayuda, ahora está hablando, está diciendo que no teme hablar y dar testimonio del Señor. De hecho, este valor es mucho contrario al temor de los hombres. El que experimenta temor de los hombres tiene miedo del que dirán, que no se vayan a sentir incómodos con lo que está diciendo. Él, en cambio, declara su voz no solo ante hombres, no solo ante sus pares. ¿Qué dice el versículo 46? Y testimonios delante de reyes. Imagínense, hermanos, yo antes tenía miedo de los que me estaban atemorizando, los que se estaban oponiendo a lo que yo creía aquí,
pero yo ahora no solo puedo dar testimonio frente a ellos, sino que puedo ir delante de reyes si es necesario. Eso es lo que dice el salmista. No tiene temor, porque confía en la palabra de Dios, ha puesto su esperanza ahí. Ahora no solo es capacitado para testificar a sus pares, sino que también a reyes. Puede hablar de las bondades de Dios, puede hablar de las promesas de Dios y puede hablar el Evangelio. Puede hablar el Evangelio de salvación delante de cualquier hombre, porque no teme al hombre, no teme lo que el hombre puede hacerlo. Si estás viviendo atemorizado, hermano, por el miedo al que dirán, aquí está la solución. Esta es la solución. Necesitas inundar tu vida de la palabra de Dios. El Señor lo está prometiendo en estos pasajes. Necesitas que la palabra de Dios fluya en tu vida, inundarla cada vez más para que apague esos fuegos de rebelión en tu corazón, para que apague esos fuegos de incredulidad. Ya que, hermanos, cuando tomamos la palabra de Dios, la meditación de la palabra en serio, el miedo de los hombres se hace cada vez más pequeño, hasta llegar a un punto en que es insignificante, que ya no podemos callar lo que hemos creído, lo que ha sido puesto en nuestros corazones. El verdadero valor, hermanos, tiene origen en los corazones que realmente descansan en la palabra de Dios. Porque esos corazones han sido despertados por el Dios de la palabra. La palabra de Dios no es simplemente texto escrito muerto acá, es Dios quien nos está hablando a través de estas palabras. Por eso es poderoso. Por eso podemos descansar y esperar en esas promesas. Como tercer punto, hermanos, podemos ver el gozo. Versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Anteriormente, hermanos, mencionaba que algunos ven el cristianismo como una serie de imposiciones, una serie de reglas que hacen nuestra vida más aburrida. Pareciera que estas reglas fueron creadas de tal manera de entorpecer nuestro caminar y hacernos lo más cansado posible la vida cristiana. Pareciera que esa vida cristiana es tan aburrida que incluso tiene como premio el cielo para los que soportaron vivir una vida tortuosa, siendo cristianos. Y ese pensamiento está totalmente alejado de lo que enseña la palabra de Dios. En realidad, hermanos, la obediencia, como se ha dicho muchas veces en este púlpito, la obediencia no se opone al gozo. Experimentamos gozo cuando en realidad confiamos y amamos la palabra de Dios, porque cuando seguimos los consejos de Dios, cuando seguimos lo que el Señor manda en sus mandamientos, podemos realmente ver beneficios inmediatos. Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 19, versículo 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos, por tus mandamientos, en guardarlos hay gran recompensa. Hay recompensa en la palabra de Dios. Experimentamos gozo, vemos esa recompensa, vemos nuestras vidas, hermanos. Cuando confiamos realmente en la palabra de Dios, podemos ver ese fruto. Y podemos gozarnos en ver cómo el Señor nos bendice. No por nosotros, sino por su palabra, porque el Señor así lo ha prometido, nos ha prometido ese gozo. Nos gozamos cuando vemos que el Señor a través de su palabra nos libra de tomar decisiones necias cuando no le obedecemos. Porque cuando no le obedecemos terminamos tomando decisiones necias. Nos arrepentimos de esas decisiones. Después decimos, pero ¿cómo fui tan ciego? ¿Cómo hice eso? Era obvio que me iba a pasar esto. El Señor me lo anunció, en la palabra está claramente escrito así. Pero cuando nos anteponemos, cuando confiamos en lo que está escrito, en realidad, hermanos, podemos estar tranquilos. Porque el Señor también de esta manera nos llena de gozo. Y así también, hermanos, cuando confiamos, a pesar de que cuando confiamos en nuestro Señor tenemos gozo, tristemente también podemos ver alrededor nuestro como muchos no toman en cuenta el consejo del Señor. Tristemente, porque muchas veces esas personas son familiares nuestros, gente que amamos mucho, y vemos cómo conducen su vida con necedad. Les amonestamos, les aconsejamos para que obedezcan la palabra de Dios, para que se sometan a ella, y ellos son rebeldes y cosechan el fruto de su necedad. Cosechan ese fruto no solo en la eternidad, que sí tendrá una consecuencia, sino que aquí mismo se hacen esclavos del pecado. Viven tristemente, amargamente, viven sin propósito. Un corazón, hermanos, que
se refugia y obedece la palabra de Dios, va a experimentar gozo al saber también que el Señor le ha equipado. El Señor nos ha equipado, hermanos, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Como dice 2 de Pedro 1, versículo 3, tenemos todo lo necesario en la palabra. Podemos confiar en ella porque sabemos cómo conducirnos. Sabemos cómo conducirnos sabiamente y cuando le obedecemos podemos vivir con tranquilidad, una paz que no tiene el mundo. Como cuarto punto, podemos ver en el versículo 48, admiración y más deseo por la palabra. Versículo 48 dice, y levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Para finalizar esta porción que hemos estado estudiando el día de hoy, se utiliza la expresión levantaré mis manos. ¿Y qué podríamos decir de esto? Dos cosas. En la Escritura, cuando se utiliza levantar las manos, generalmente hace referencia a la adoración, levantar manos santas, y también a la admiración. Y al mismo tiempo nos expresa una forma de extenderse, nos extendemos a la palabra. Quizá alguno puede reconocer que hay beneficios en la palabra de Dios, en meditar en la palabra puede decir, sí, hay sabiduría, sí, en la palabra de Dios es sabia. En ella encontramos promesas hermosas que me sostienen cuando estoy debilitado, cuando siento que mi vida no va hacia ningún lugar. Sé hacia dónde ir cuando medito en la palabra. En la palabra encuentro calma a la tempestad que veo que se avecina. Pero con todo esto, ¿sabes qué, hermano? Honestamente no me nace meditar en la palabra. No tengo tiempo, no es algo que me llame la atención, no se me da naturalmente. No me dan ganas de abrir mi Biblia o incluso cuando comienzo a tomar mi Biblia me da sueño. Y ¿sabes qué? No quiero ser hipócrita. Prefiero no ser hipócrita. No quiero engañar a nadie, mejor no voy a estudiar la palabra porque no es algo para mí. Pero hermanos, dentro de todos los beneficios que encontramos en confiar en la palabra, se menciona en esta porción una hermosa promesa para los que ven este motivo de desaliento. Y es una esperanza, ya que el confiar en la palabra de Dios nos va a hacer al mismo tiempo continuamente anhelar y desear más de esa palabra. Es un beneficio. Y levantaré mis manos a tus mandamientos. Progresivamente comienza a crecer. Así, hermanos, si el meditar en la palabra de Dios no está siendo un hábito en tu vida, determina en esta hora que así sea, que comience ahora, hermanos. El mejor día no es mañana, es ahora. Es ahora. Procura, hermano, encender una pequeña llama cada día de meditación en la palabra. Hay tantos recursos, hermano. Se ha dicho muchas veces en las distintas enseñanzas. Hay tantos recursos. Hay iglesias que están siendo en este minuto perseguidas en ciertos lugares de la tierra. Oramos por esas naciones. Hay tantos recursos, hermanos. Tenemos nuestra Biblia en físico. Usted va a una librería, encuentra miles de Biblias. Es muy caro. Y su celular no tiene una Biblia. Es más, no tiene todos los medios para incluso que le lean la Biblia, hermano. Hay tantos recursos. Encendamos, hermanos, cada día esa pequeña llama, porque encendiendo esa pequeña llama, aunque inicialmente sea pequeña, nos vamos a dar cuenta que pronto nuestro corazón va a arder, porque así el Señor lo ha prometido, porque vamos a empezar a desear cada vez más las promesas del Señor. Para finalizar, hermanos, muchos se han rendido en el camino cristiano y simplemente piensan que el meditar en la Biblia no es algo para ellos, es algo que no se les da. Y es algo para algunos solamente. Pareciera que es para los más consagrados, para un pequeño grupo de cristianos que se esfuerza más. Y creen que pueden vivir así, creen que pueden vivir no estudiando su Biblia. Están muy cómodos así, incluso quizás escuchan este tipo de exhortaciones y se sienten un poco incómodos porque saben que no están cumpliendo, dicen, bueno, yo no estoy meditando en la Biblia, pero voy a tratar. Pero no, realmente no determinan su corazón. Y hermano, te pregunto en esta hora, ¿quieres encontrar meditación? Te hago algunas preguntas. ¿Estás experimentando temor cuando ves oposición a tu fe? ¿Estás experimentando eso? ¿Tienes tu boca cerrada, hermano, por el que dirán cuando ves esta oposición?
Cuando sientas, hermano, que estás viviendo oprimido y preso por el pecado, no te pongas a buscar respuestas en sueños o en grandes visiones o en una revelación diferente a lo que hemos leído hoy día. La respuesta está acá. ¿Estás experimentando esa oposición, hermano? Aquí está la respuesta. Medita en la palabra. Confía en la palabra. ¿Estás al mismo tiempo, hermano, siendo preso de la cobardía? ¿Estás viviendo quizá una vida cristiana, declarándote cristiano, participando de una iglesia bíblica, pero a pesar de eso estás viviendo lleno de insatisfacción, lleno de frustración en tu vida cristiana? ¿No sabes para dónde va tu vida? Simplemente vienes domingo a domingo. ¿Estás aparte del gozo, hermano? ¿No estás sintiendo gozo en tu caminar cristiano? Y no te preguntes, hermano, ¿qué puedes hacer? No digas, ¿qué hago con esto? O simplemente estoy condenado a llegar a la tumba así, porque así lo que hizo Dios simplemente no se me da naturalmente. Hermano, si tu Biblia está cerrada, ahí está la respuesta. Si estás viendo estos síntomas en tu caminar cristiano, hermano, evalúa si realmente estás dispuesto y está disponible tu corazón para escuchar la palabra de Dios, si estás disponible para confiar en la voz de Dios. Pero si has cerrado tu corazón, hermano, no te preguntes por qué estás así. Si has cerrado tu corazón a confiar en la palabra de Dios, a meditar en ella, no preguntes por qué estás sin fruto. Hermanos, si tu Biblia está cerrada, vas a morir de hambre si eres creyente. O quizás tu problema es mucho más grande y necesitas nacer de nuevo, hermano. Si tu corazón hoy día está así, si crees que estas últimas palabras han sido una exhortación de realmente cómo estás viviendo tu vida cristiana, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios porque a través de ella, a través de la palabra, de la confianza en la palabra, es que el Espíritu Santo toma el cincel y el martillo y esculpe en tu vida el carácter de Cristo, para que seas y vayas siendo transformado cada día más a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Es a través de la palabra que el Señor ha determinado hacer esto. El Señor ha determinado transformar nuestros corazones a través de la meditación, a través de la exposición a la palabra. No hay otra receta mágica. No busques en otro lugar, no busques en otra fuente. Hermanos, es a través de la palabra que el Espíritu de Dios nos revela a Cristo, porque Dios ha determinado que a través de la Escritura nuestros ojos sean abiertos de manera que quedemos deslumbrados ante la gloria de Cristo. Y quisiera, hermanos, para finalizar, invitarles a leer 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 3, lo leíamos en el estudio bíblico. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. En el contexto, el versículo 14 nos dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ellos leen la Escritura y no ven a Cristo, hermanos. Nosotros que tenemos la Escritura podemos ver a Cristo. Cuando leemos la Escritura, cuando confiamos en la Escritura, vemos a Cristo. No son simples reglas, no son simples mandamientos que no tienen mucho sentido para nosotros. Es Cristo que nos está hablando. Por eso podemos descansar en esas promesas. Podemos confiar en lo que ha sido revelado, hermano. Te pregunto, hermano, ¿tu vida está siendo transformada? Como lo dice este pasaje, viendo la faz de Cristo. Cuando estudiamos la palabra, está siendo transformada, estás experimentando ese cambio. ¿Puedes notar, hermano, ese cambio en tu vida? ¿Puedes observar cómo vas creciendo en santidad? O lo pregunto quizás de otra forma. ¿Te estás exponiendo adecuadamente a la palabra? Que es básicamente lo mismo. Exponernos a la palabra es finalmente ir siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Oremos, hermanos.